A principios de los 20, una nueva voz emergía en la escena literaria, clamando en su observación científica de la crueldad humana, quirúrgica en su disección de la moralidad moderna. No era menos que la voz del joven Huxley en lo que fue su primer hogar de adulto, Garsington Manor, un pacífico retiro establecido por una dama de sociedad, Lady Ottoline Morrell. Aquí conoció a una refugiada belga, Marie Annis, que se convertiría en su esposa y guía, y lo ayudaría a encontrar su camino en el mundo exterior que le era difícil de explorar. Garsington también fue un ambiente propicio para su floreciente intelecto, al tornarse en santuario para las más grandes mentes de su tiempo, de H. Lawrence, Bertrand Russell, T.S. Eliot y Virginia Woolf. Era ciertamente un refugio para alivio del dolor de la Primera Guerra Mundial. Muchas de las personas con quienes había estado estaban desaparecidas o muertas. Ahí, en los campos de Oxfordshire, pasaría los días cortando madera, leyendo o recogiendo el heno con Clive Bell. Y así empezó a desarrollarse como una especie de literato. Sus lecturas comenzaron a progresar. Leía a los simbolistas franceses, empezó a escribir para la Nueva Declaración y La Nación e inició su proyección como literato. Fue ese mundo de escritores y pensadores lo que inspiró la primera novela de Aldous, Los escándalos de Crumb, una obra que al instante estableció su reputación como la voz de una generación desilusionada del viejo mundo y atemorizada del nuevo. Es asombroso. Ciertamente se ve todo el cinismo, la franqueza, la erudición. Todo era nuevo y estaba bien. Cubre el periodo inmediato a la posguerra y luego los principios y los finales de los 20. Y cualquiera que fuera joven y adolescente en esa época lo adoraba. Era brillante. No creo que cinismo sea la palabra exacta, porque sé lo que significa, que él parecía estar apartado de los sentimientos humanos, incluso que despreciaba los sentimientos humanos. Pienso que había algo en Huxley que parecía hacer mucho daño desde muy temprano. Pienso que despreciaba tanto a los seres como a los sentimientos humanos. Los despreciara o no, Huxley parecía temerle a las masas que se multiplicaban con sus exigentes demandas de poder político. Tan grande era su temor que, como muchos intelectuales de los 20, fue abanderado de la eugenesia, la teoría según la cual la armonía social solo podía lograrse a través de la reproducción selectiva. Huxley provenía de una época, de una familia que sentía una gran preocupación por la calidad humana. Su idea era que se podía mejorar las máquinas y por consiguiente también a las personas, y que si no mejorábamos a las personas, la naturaleza inevitablemente seguiría su curso y podríamos evolucionar hacia una horrible distopía. La mayoría de las utopías, como la de Huxley, no consiste en lugares agradables para vivir, son lugares terribles para vivir, y por ser un patricio pensaba, ya que lógicamente era su deber, que metafóricamente debía hacer algo al respecto, y por eso era afín a muchos de los científicos y artistas de su tiempo que eran partidarios de la eugenesia, personas que pensaban que debían hacer algo para cambiar el futuro evolutivo de la especie humana, ya fuera positivo o negativo. H.G. Wells, por supuesto, otro gran escritor de ciencia ficción, era un apasionado de la eugenesia, así como George Bernard Shaw, Winston Churchill y, claro está, Adolfo Hitler. No había ninguna distinción entre la izquierda y la derecha. Pienso que es meramente una medida de su sentido de la herencia, su sentido de la herencia genética, que debía extraerse de ciertos tipos si realmente se quería alterar la condición social. No creo que debamos considerarlo un profascista en lo absoluto, es decir, hoy en día es una desagradable perspectiva, pero mucha gente de esa época veía la eugenesia como un modo de avanzar hacia un próspero futuro. No es solo la reproducción artificial, es la reproducción controlada que se lleva fuera del ser humano como tal. La principal función de reproducir la raza es ponerla en manos de científicos, de personas responsables. Él quiso hacerlo y consideraba fascinante la idea de evitarle una gran frustración e infelicidad a la humanidad, porque lo que él deseaba, como lo expresa en Un Mundo Feliz, era crear seres que se adaptaran perfectamente a sus papeles en la vida, de modo que no hubiera sensación alguna de incapacidad en absoluto. Pienso que se dispuso a describir una imagen de felicidad en masa y lo deprimente que era, porque las cosas que hacían feliz a la gente eran, según él, inferiores a la alta cultura que él ciertamente había hecho respetar.
En 1931, a medida que colapsaban las economías y florecía el extremismo político, Huxley ciertamente notó que era la miseria masiva y no la felicidad en masa la verdadera amenaza. Según investigaciones de su más reciente biógrafo, incluso cuando estaba escribiendo Un Mundo Feliz, su famosa visión del futuro se tornaba borrosa. Comenzó como una sátira de la difusión global del estilo norteamericano, el estilo de vida norteamericano. Su sociedad entera se basaba en el consumo masivo y la producción en masa. Pero creo que la profunda ambivalencia del libro consiste en que en pleno proceso de redacción del mismo, Huxley llegó a dudar de si quería escribir una sátira de la vida en Norteamérica. A mi entender, lo que realmente quería escribir era un proyecto. Pero en verdad, tampoco tuvo el valor para hacerlo. En cierto modo, a mi entender, su miedo a las masas y su intención de querer hacer algo por ellas para alterar radicalmente la sociedad británica se reflejan en el libro. Esa combinación de miedo y simpatía le hizo imposible a Huxley alinearse tras alguno de los polos políticos del comunismo y el fascismo que dividían al resto del mundo. En cambio, se convirtió al pacifismo, en particular a la forma casi mística practicada por su amigo el comunicador y escritor Gerald Heard. Heard constituyó para Huxley un apoyo alternativo para florecer. Aldous se interesó en el pacifismo a causa de Heard en noviembre de 1935. Un detalle interesante. Cuando estaban en la Unión por la Paz, las demás figuras, esencialmente clérigos y personas de otra índole, realmente se desilusionaron de Huxley y Heard. Y el líder del movimiento, Dick Sheppard, en cierto momento dijo, cuán herdiano se había tornado Huxley. Él y sus amigos, en particular Gerald Heard, le llevaron a los extremos, es decir, que pensaban que si había una guerra lo que debían hacer era colocarse entre las dos líneas del fascismo y el antifascismo, que serían los franceses y los alemanes. En mi opinión, debían colocarse en medio de ambos. Pensaban que sería una actitud a tomar o que tendría éxito. Y las partes en combate se avergonzarían a tal punto de no continuar la guerra. Eran pacifistas extremos a una manera, digamos, cuáquera. Creían en la meditación y en hacer ciertos ejercicios para promover el pacifismo. Y debemos recordar que los simpatizantes promedio estaban preocupados por la amenaza del fascismo. Aldous era profundamente pesimista. Pensaba que la civilización terminaría en un colapso total. Para Huxley, otros medios eran sumamente importantes y por consiguiente era realmente opuesto al antifascismo, en el sentido de que el antifascismo verdaderamente llevaría a una guerra mundial. Pensaba que si había una guerra mundial y se combatía al fascismo debido a los medios que tendrían que utilizarse con la finalidad de combatir el fascismo, nos convertiríamos en imágenes exactas del fascismo contra el que luchábamos. Creo que uno de los problemas básicos es poder encontrar los medios con que los extraordinarios impulsos de nuestros instintos y nuestras emociones tengan una expresión que no cause daño alguno ni a nosotros ni a nuestros vecinos. Y eso es algo que pienso que han considerado muchas civilizaciones antiguas y también los llamados pueblos primitivos. El pacifismo no salvó al mundo de la guerra, pero sí a Huxley de la parálisis creativa. Se sintió inspirado para terminar Ciego en Gaza, la historia de un hombre bastante cínico en busca de iluminación. Sería su última novela sustancial durante casi un cuarto de siglo, y tardó 3 años en terminarla. Encontró un final para el libro, que es el pacifismo total, y el tratar de desarrollar el ego espiritual. Fue un doloroso periodo de transición, y fue algo muy gradual.
Es decir, el próximo paso sería salir de Europa y tornarse un desconocido en un gran nuevo país. Hollywood en Los Ángeles era un lugar ideal en esa época. Ideal en cierto modo, porque era el lugar donde alguien se podía aferrar rápidamente a cualquier idea. Todo era posible. No existía división alguna, ni ideas que no pudieran abrazarse. Y se podía disfrutar, como se diría, el símbolo de un país que había luchado en la guerra y contribuido a la victoria. Norteamérica, en esos años, se erguía como una auténtica tierra de esperanza. Al igual que Esperanza, California también ofrecía nuevas ideas exóticas como el método de Bates, un tratamiento para la ceguera virtual que enfatizaba los beneficios terapéuticos de la meditación y el autocontrol por encima de la medicina convencional y la cirugía. Cuando llegamos a California en 1938, acudió a un oculista que le dijo: "Lo siento, señor Huxley, pero creo que debe prepararse para ser totalmente ciego en unos 3 o 4 años". Y al final lo vi leer una microbiblia de este tamaño, aproximadamente 10 centímetros, a 15 pasos, con una luz intensa. No podía ver mucho más que una mosca, pero en ese lugar, por vez primera, vio muy bien y le dijo a mi madre: "Quisiera conducir un poco", y ella dijo: "Por supuesto". Había un largo camino de aproximadamente 50 kilómetros, recto primero, sube y luego baja ligeramente. Y condujo. Era terrorífico. Una vez me llevó de ese modo. No era algo muy agradable, pero él sabía los movimientos básicos y disfrutaba de la velocidad. En mi opinión, uno sabía que quería apretar el acelerador. Mi madre le decía: "Tómalo con calma, Aldous". La búsqueda de Huxley de luz brillante y caminos vacíos lo llevó a Llano, una pequeña comunidad al borde del desierto de Mojave, en California. Constituía un plácido retiro, tan lejos de Los Ángeles como para disfrutar la soledad que necesitaba para pensar y escribir, y tan cerca como para seguir una carrera tentativa como guionista de Hollywood. Cuando llegó aquí, había una pequeña granja con un huerto al lado, realmente aislado y solitario. Ese fue uno de los factores que lo trajeron a vivir aquí, el aislamiento para escribir. Otra cosa que le interesó muchísimo fue averiguar el hecho de que en 1915 había una comunidad socialista establecida aquí que floreció por aproximadamente 2 años. Existe un remanente en la parte de atrás, la vieja torre de agua, construida probablemente en 1915. Él escribía sus libros en esta casa, en su estudio, que él mismo diseñó. Fue aquí donde escribió su libro El arte de ver y también donde escribió El tiempo debe tener un alto acerca de la transmigración de las almas. Huxley habló de que su alma vivía aquí y eso habría que verlo. Aunque una noche, en su estudio, oímos un golpeteo en la puerta, tarde en la noche. Pensamos que era Huxley, que había regresado, pero después descubrimos que era una rata que golpeaba la pared. El desierto, por supuesto, produce una extraordinaria sensación de silencio que no se parece a nada que haya conocido hasta ahora. Es decir, esa inmensa claridad y la extensión del cielo son algo extraordinario. Lo que más recuerdo era el modo en que hablaba del poder simbólico del desierto y decía que la vastedad del desierto vaciaba su propia mente. Y lo hacía pensar en los padres del desierto y la nada de la cual hablarían. Pero por supuesto, ese nada no era un nada literal, no era una ausencia, porque la esterilidad del desierto extendía un manto de igualdad sobre los detalles particulares del mundo. Del mismo modo que la nieve puede cubrir y sacar a relucir la unidad subyacente. Aunque solía visitar Europa en los 50,
Huxley forjó lazos más firmes con su nuevo hogar en Norteamérica. En 1956, un año después de la muerte de su primera esposa María, se casó con la compositora y psicoterapeuta Laura Archera, en una ceremonia que parecía calculada para expresar el espíritu de libre albedrío de la vida californiana. Me dijo que vio que había una capilla nupcial y que había hecho un viaje en el verano. Dijo que al pasar por ahí, vio que había capillas donde uno podía casarse y que era muy interesante. Ambos pensamos que sería maravilloso escapar de todas las ceremonias en ese lugar. Una noche subimos al auto, dormimos ahí y a la mañana siguiente fuimos a una de esas capillas. Era algo extraña, diría que siniestra. Me pareció muy siniestra, pero en realidad no lo era, por supuesto. Era solo mi imaginación. Y así fuimos solo nosotros dos y nos preguntaron, ¿dónde están los testigos? No teníamos ninguno. La señora del baño de damas fue mi testigo. Y eligieron a un hombre y todo sucedió muy rápido. Pensaba que la medicina occidental no podía arreglar nada. Todo era muy limitado, pomposo si se quiere. Él ciertamente deseaba descubrir cosas milagrosas. Anhelaba tener experiencias místicas y creía que su persona era demasiado árida. No era un hombre naturalmente religioso, pero pensaba que no podía vivir exclusivamente del racionalismo. Fue justamente al comienzo del influjo de la espiritualidad asiática en territorio norteamericano y, por supuesto, existía la pregunta de un individuo, Huxley, al respecto. Pero no era insignificante el hecho de que ese grupo de intelectuales que buscaba con vehemencia la sabiduría del extranjero tuviera un papel decisivo en abrir las puertas de la presa, por así decirlo, la presa de la espiritualidad asiática en Occidente. Había estudiado a los místicos, ya había escrito varios libros al respecto. Cuando entendió la posibilidad de cambios químicos, los cambios químicos pueden originarse en algo que se ingiere o mediante el ayuno o la oración. Hay cambios químicos al hacer cualquier cosa, al comer espagueti. Cambiamos, en fin. Él se mostraba interesado y, por supuesto, era algo muy profundo. Un profundo descubrimiento, que ese cambio pudiera provenir de una droga tan pequeña que era prácticamente invisible. En 1961, la casa de Huxley en el Paseo Veronda sucumbió a uno de los incendios de bosques que periódicamente sacudían a Hollywood Hills. Entre las mansiones destruidas se encuentra la del afamado escritor Aldous Huxley. Al día siguiente, las ruinas arden sin llama, creando un nuevo peligro de que otros vientos pudieran reanimar el fuego. De pronto todo estaba ahí, las llamas y todo lo demás. Me vi, podría decirse, como ensimismada de que no pudiera hacer nada. Entonces Aldous bajó por las escaleras y dijo, pero teníamos que sacar algo. Y así tomó algunos trajes. Yo tomé 2 o 3 trajes y él tomó la isla. Los manuscritos de la isla en la que estaba trabajando. El último capítulo, de hecho, que es el más hermoso. Y también tomé mi violín. En fin, fue muy extraño. En realidad no sabía lo que me pasaba. Tomé solo las cosas que estaban aseguradas y dejé todo lo demás. Nos fuimos y fue desastroso. El libro que Laura había rescatado de las llamas era un trabajo vital para Huxley. La isla fue su primera novela a gran escala tras 2 décadas consagrado a escribir ensayos de filosofía y de las drogas. Sería una visión constructiva del futuro, basado en todo lo que había aprendido en el pasado reciente, un verdadero mundo feliz para despertar al viejo y timorato. Ambientada en la isla tropical imaginaria de Pala, la novela describe una sociedad postindustrial que escapa de las destructivas tensiones internas del mundo mecanizado y a cambio celebra una nueva ecología de equilibrio de mente y cuerpo.
Es una especie de fantasía, algo así como el reverso de un mundo feliz acerca de una sociedad en la cual se hacen serios esfuerzos por desarrollar al máximo las potencialidades de los individuos. Es sumamente difícil de escribir porque es mucho más fácil escribir de lo negativo que de lo positivo. ¿Es una imagen ideal? Es una idea y espero que no un ideal estratosférico. Todo lo escrito en la isla es posible. Tiene una realización posible. No es solo fantasía. Esos métodos, esas recetas, ya se han probado en diferentes culturas y diversas épocas. No se trata tan solo de una sociedad imaginaria, es una sociedad posible. Para empezar, no nos permitimos procrear más hijos de los que podemos alimentar, vestir, alojar y educar en algo como la humanidad plena. Sin estar superpoblados, somos abundantes, pero a pesar de ello hemos logrado resistir la tentación a la que ha sucumbido Occidente, la tentación del consumismo excesivo. No nos provocamos ataques cardíacos, ingiriendo 6 veces la grasa saturada que necesitamos. Y asimismo, dada esta clase de cultura que nos obliga a gastar una enorme proporción de nuestros recursos en la carrera armamentista, no tendremos la capacidad de resolver el problema ecológico del hombre en la Tierra. No tendremos la capacidad de resolver el problema de una especie que se incrementa a razón de 50 millones al año en un ambiente limitado. Es decir, eso requerirá de toda nuestra buena voluntad e inteligencia y todos nuestros conocimientos. La isla no fue un éxito de crítica. Como el mundo polarizado que rechazaba también estaba dividida. Era en parte novela, en parte panfleto, en parte ficción, en parte hechos. Como gran parte de su trabajo, incluso el más celebrado, fue un híbrido cultural que no pudo hallar un hogar. La isla fue muy mal recibida por la crítica y se puede ver por qué. La exposición y no la trama es lo que domina el libro. Anthony Burgess dijo una vez que Huxley dotó a la novela con un cerebro. Pienso que para cuando se llega a la isla, a veces se siente que Huxley proveyó a la novela, que la proveyó con un swami. Y eso sirve para desestabilizar la ficción. Al final de su vida, la esperanza de Huxley de unificar las polaridades de la cultura moderna parecía terminar solo por darle énfasis. Hacía el intento de conjugar ciencia y arte, el este y el oeste, cuerpo y alma, intuición e ideas mediante las formas culturales que habían ayudado a separarlos, la ficción literaria que se resistía a los hechos documentales, la obra de arte que evadía el análisis intelectual. En cierto modo, creo que son ligeramente fraudulentas mis pretensiones de ser novelista. Quizás realmente sea un ensayista que usa la forma novelística, pero que lo disfruta mucho. Pienso que es una clase diferente de escritor. No me atrevería a decir que es un gran escritor. En realidad, no creo que un escritor que retrate seres humanos de un modo tan limitado pueda ser un gran escritor. Como escritor literario no considero que sea tan bueno como se piensa, al menos no como pensaba una serie de personas cuando era joven, pero tampoco tan malo como pensaban muchos críticos. Él se entregó casi deliberadamente, es decir, para mejorar como escritor dejó atrás el arte porque quiso intentar averiguar cuál era su labor. Personalmente lo veo como una virtud. A él no le importaba, no era lo más importante en su vida. Recuerdo que una vez comentó que la verdad descansa al fondo de un pozo muy sucio y que estaba más interesado en la verdad que en mantener cualquier clase de imagen pública. Y así, para los miembros de mi generación y algunos mayores que yo, es sin duda una presencia imponente en nuestro siglo. En 1962, poco después de la publicación de La Isla, a Huxley se le diagnosticó un tumor en el cuello. Un año después, se vio reducido a su lecho. Supe que estaba muriendo, pero él no parecía querer hablar al respecto. No lo obligué, por supuesto.
Pero él lo supo unas cuantas horas antes y escribió una nota. Si me voy, escribió. Y luego dijo, se hizo su propia prescripción. Dijo, 100 microgramos de LSD intramuscular. Y se lo administré. Lo inyecté y se fue tranquilamente. Le hablé para que se fuera lentamente. Y él, en cierto momento, me estrechó la mano. En ese momento aún le era posible estrecharme la mano y tenía esa expresión de estar como en estado de éxtasis. En éxtasis. Era algo maravilloso en su rostro. Y se fue muy tranquilamente. Los informes de su muerte tardaron algún tiempo en filtrarse. Esa misma tarde en Dallas se produjo la noticia de que el presidente Kennedy había sido asesinado. Fue quizás providencial que una vida tan involucrada en explicar el mundo moderno terminara en uno de los momentos más decisivos de la humanidad.